Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, en esta clase vamos a hablar de los genes, de los genomas. En la segunda parte vamos a hablar un poco de la transcripción. Después vamos a hablar de la traducción de proteínas y finalmente en el siguiente video, todo está cortado en distintos videos, vamos a hablar de las mutaciones puntuales. Entonces comencemos por decir qué significa, cómo se expresan los genes. Los genes se expresan a través de sus mensajeros y la traducción finalmente a un polipéptido. La transcripción, recordemos, es la síntesis de un mensajero a partir de una cadena de ADN que sirve de molde. Cómo la síntesis se realiza, como les dije, todas las síntesis se realizan en dirección 5', 3', o sea que la cadena que es copiada, la cadena molde de ADN, es la cadena inversa o antiparalela, que es la 3', 5'. Esa es también la dirección que le dan las secuencias regulatorias que le indican a la polimerasa donde debe comenzar a transcribir y donde debe terminar de transcribir. Y finalmente después vamos a hablar de la traducción de proteínas o la lectura de ese mensajero por los ribosomas y los ARN de transferencia en el retículo sarcoplásmico donde se sintetizan los polipéptidos. Como les contaba en la primera clase, recordemos el dogma central de la biología molecular, donde a partir de un segmento de ADN llamado gen, se va a producir la transcripción o síntesis del mensajero. Ese mensajero, en el caso de los eucariotas, sale al citoplasma para ser traducido a un polipéptido o a una proteína. Entonces nos vamos a concentrar, si bien les aclaré en la clase pasada que hay genes que originan ARNs que nunca se traducen, como los ARN ribosomales o los ARN de transferencia, nos vamos a concentrar específicamente en los genes que codifican mensajeros que sí se traducen. Entonces, ¿cómo sería la estructura de estos genes o cómo son estos segmentos de ADN que se van a transcribir? En principio les muestro un esquema muy simplificado de lo que sería un gen. Un gen tiene específicamente varias regiones, pero tiene que tener una región de inicio y una región de fin. Aquí las tienen indicadas como promotor y terminador, o secuencia terminadora, o secuencia de promotor. Y internamente tiene todo lo que va a ser codificado, es decir, lo que va a ser transcripto o copiado a un ARN mensajero, y ese ARN mensajero va a tener una estructura determinada con un extremo 5' y un extremo 3' que coinciden con el 3' y 5' de la cadena molde. Ese ARN mensajero no va a ser completamente traducido, sino que va a empezar en el codón de inicio y va a terminar en el codón de stop, que son las secuencias que determinan dónde empieza y termina esa traducción. Entonces finalmente el lenguaje se llama traducción porque se lee el mensaje de bases del ADN y se transforma en el lenguaje de aminoácidos, que son las partes de un polipéptido. Si pensáramos que esto es un gen muy simple, en procariota debemos recordar que en los procariotas los ARN mensajeros son policistrónicos, es decir, que llevan la información de más de un gen en un mismo mensajero. Eso lo vamos a ver más adelante y se llaman operones. Pensemos que los genes eucariotas son pequeños, procariotas, perdón, de las bacterias. Son pequeños comparados con los genes en los eucariotas, que son muy grandes. Para darse una idea, hay genes eucariotas que pueden medir 5.000 bases y hay otros que pueden medir 30.000 bases. Son secuencias largas. En cambio, las bacterias son más compactos
y generalmente se organizan todos de manera de que cada gen relacionado con una ruta metabólica esté uno al ladito del otro y se transcriban juntos. Esto quiere decir que dan origen a un ARN mensajero que cuando se traduce varios polipéptidos o varias enzimas. A esto se lo denomina estructura de operón, una estructura que da lugar a un mensajero que lleva la información de varios genes. Cistrón es como sinónimo de gen. Además, en los procariotas el ARN no está enrollado de manera o asociado a proteínas como lo está en los eucariotas, entonces su expresión y su transcripción y traducción son más simples. Entonces, para mostrarles lo que es la estructura de un operón, este es un operón, el más famosamente estudiado, que es el operón lactosa. Estas serían las enzimas necesarias, la beta-galactosidasa, la galactosidopermeasa y la transacetilasa. Son 3 enzimas que se simbolizan con Z, I y A, que son necesarias para la degradación de la lactosa. ¿Y por qué está muy estudiado? En realidad la lactosa es la segunda fuente de energía que utiliza una bacteria para vivir. La primera es la glucosa. Entonces, cuando hay carencia de glucosa, esa lactosa se degrada para dar otras fuentes de energía que la bacteria necesita para vivir, ¿no? Entonces es un sistema o una unidad de transcripción que se llama operón, que contiene, por un lado, el gen regulador o una secuencia que da origen a la proteína reguladora del sistema. La proteína reguladora del sistema es una proteína represora. El promotor y el gen regulador están aquí, y este sería el promotor del operón lactosa. El operador, que después vamos a ver, es una secuencia regulatoria, y 3 secuencias que se van a corresponder con 3 genes, digamos, que son los que dan origen a un mensajero policistrónico, más de un cistrón. Todos están controlados bajo este promotor. ¿Qué es un promotor? Bueno, un promotor se los iba a aclarar más adelante, pero un promotor es una secuencia de ADN que es reconocida por la ARN polimerasa para comenzar a transcribir. Lo mismo ven esquematizado aquí. Este sería el operón con la región del gen que regula la síntesis de esta proteína, que es una proteína represora. La proteína represora, si se une a esta región, que se llama operador, bloquea el paso de la ARN polimerasa e impide su transcripción. En cambio, en ausencia de este represor, cuando la proteína represora está inactiva, la ARN polimerasa se une al promotor y comienza la transcripción, dando origen a un mensajero que contiene la información para estas 3 enzimas. Entonces, como les comentaba, los ARNs en las bacterias generalmente tienen la información de varios genes. No es lo mismo en las células eucariotas. En las células eucariotas un mensajero es de un gen, nada más. Se llaman monocistrónicos. En cambio, en las bacterias pueden contener varios genes. ¿Cómo se separan cada uno de esos genes? Bueno, simplemente los podemos dividir por sus regiones de ''inicio'' y ''fin'' de la traducción. O sea, esto se transcribe a un único mensajero policistrónico, siempre en dirección 5', 3', y ese ARN contiene secuencias de inicio y de stop de la traducción. El codón de inicio, el codón de stop. Codón de inicio y codón de stop. Proteína 1, proteína 2, proteína 3. O polipéptido 1, polipéptido 2, polipéptido 3. O sea que aquí un gen está representado por sus secuencias que indican el principio y el fin de la traducción.
Los genes eucariotas, como les decía, en cambio tienen un mensajero que origina un solo polipéptido. También tienen un promotor y un terminador, o sea, una secuencia reconocida por el complejo enzimático que va a realizar la síntesis del mensajero. Ese mensajero es muy largo. Los genes eucariotas son muy largos porque son discontinuos, tienen lo que se llaman exones e intrones, es decir, regiones codificantes y no codificantes. ¿Qué quiere decir codificante y no codificante? Simplemente los exones son los que se van a traducir. Si ustedes se fijan, aquí está solo la región roja, todo lo que está en naranja se elimina, son los intrones, son secuencias que forman parte del mensajero, pero no se traducen. Es decir, que tienen que ser removidos antes de que este mensajero se traduzca a un polipéptido. Ese proceso de remoción de intrones se llama splicing y además lo que van a ver en los mensajeros eucariotas son los extremos, el extremo 5' y el extremo 3' están modificados. El extremo 5' tiene una caperuza que evita que esto se degrade y tiene una cola poli A, una adición que se le realiza de adeninas, de unas 200 adeninas, que lo protegen también de su degradación. Piensen que este mensajero en las células eucariotas debe salir al citoplasma y estar expuesto a la degradación permanente. Entonces tiene que tener sistemas de protección. El cap o caperuza y la cola poli A. Extremos modificados se llaman. Y finalmente cuando sale al citoplasma, solo con los exones, será traducido a un polipéptido. Entonces, como les decía, los genes eucariotas son discontinuos. Aquí tienen, por ejemplo, bien delimitados exón 1, intrón 1, exón 2, intrón 2, exón 3, región de la poliadenilación. Es una secuencia reconocida para que aquí se forme, se corte la síntesis del mensajero y se le agregue la cola poli A. Y finalmente una secuencia terminadora igual que existe en los procariotas. Y aquí está el promotor, que es la secuencia donde se une la polimerasa, el sitio donde empieza a transcribirse, el codón de inicio y el codón de stop. Entonces esto da lugar a un mensajero primario o pre-RNA mensajero que será luego procesado, es decir, tiene que sufrir un proceso denominado remoción de intrones o splicing. Aquí vemos cómo se le adiciona la cola poli A y se le remueven los intrones y da lugar a este mensajero maduro que va a contener toda la información necesaria para que sea traducido a una proteína. Esto es la adición de la caperuza, el corte del extremo 3' que se ve aquí, y el agregado de la cola poli A. Lo hace una enzima que se llama poli A polimerasa. Así que esta sería la estructura de un ARN mensajero eucariota maduro con su caperuza. La caperuza generalmente es la adición de una guanina de una manera extraña porque es un nucleótido más, una guanina, pero en vez de ser adicionada del extremo 5', 3' como lo hacen todos los nucleótidos, esta está agregada en sentido inverso, como que se genera un extremo acá 5', 5' y está metilada, tiene grupos metilo que la protegen, pero bueno, eso no tiene importancia. Tiene el agregado de esta guanina metilada que lo protege. Esto es lo que se llama la región líder o no traducida tampoco porque se empieza a traducir en el codón de inicio. Todo esto finalmente se traduce y acá está el codón de stop donde finaliza la traducción. Pero el mensajero contiene esta región que no se traduce, que se llama líder o región 5' no traducida, y esto se llama tráiler o región
3' no traducida. Incluida está la secuencia del fin de la terminación o de la adición de la cola poliar. Nos vemos en el siguiente video.